A 34 años del golpe militar de 1976, recordamos qué pasaba en el mundo en ese momento. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 tuvo en un primer momento poca repercusión en el mundo. Todavía estaban frescas las imágenes de Pinochet en Chile y el argentino parecía uno más de la larga cadena de levantamientos militares que habían azotado a América Latina. Por otra parte, otros hechos acaparaban la atención mundial. Europa estaba en la recesión económica más importante después de la Segunda Guerra Mundial, con millones de desempleados, y Grecia, Portugal y España se liberaban de sus gobiernos autoritarios. Portugal, que había visto la caída de la dictadura más longeva de Europa, vivía su revolución de los claveles y abandonaba la mayoría de sus antiguas colonias en África como Angola y Mozambique y Asia. La alegría en Angola duró poco. Fue invadida por tropas sudafricanas y Cuba envió soldados para apoyar al nuevo gobierno. Por su parte, Indonesia aprovechaba la retirada portuguesa de Timor para ocupar la parte oriental de la isla. Con el apoyo de la Casa Blanca, Suharto masacró a 1/3 de la población. En España, en noviembre de 1975 había muerto Franco. En enero de 1976, mientras el país estaba sacudido por huelgas de trabajadores, se elegían alcaldes por primera vez después de 40 años. Además, sus tropas se retiraban del Sahara, donde se proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática. Esto agudizó un conflicto con Marruecos que todavía perdura. Europa también estaba convulsionada porque los poderosos partidos comunistas de Italia y Francia criticaban abiertamente la falta de libertades en la Unión Soviética. De la mano de Enrico Berlinguer, se distanciaban de Moscú diciendo que había que sepultar la dictadura del proletariado. Aparecía un nuevo fenómeno, el eurocomunismo. En la ceguera absoluta y casi al mismo tiempo, la República Democrática Alemana expulsaba de su territorio al famoso cantante socialista Wolf Biermann, porque se preguntaba si eso era socialismo. Más lejos, el sudeste asiático todavía estaba inmerso en la euforia de la liberación de Vietnam, Laos y Camboya, y el cese de los bombardeos norteamericanos que habían dejado millones de muertos. Pero en Camboya comenzó un régimen despótico liderado por Pol Pot. Millones de personas fueron obligadas a abandonar las ciudades y el primer productor mundial de arroz pasó a ser conocido por la hambruna y la matanza de más de 1 millón de personas. Recién en 1979, Vietnam lo invadió y acabó con el régimen. Un poco más lejos, China vivía un año clave. A principios del 76 moría Zhou Enlai, un histórico líder revolucionario y uno de los artífices del viaje del presidente Richard Nixon a China en 1972. Pocos meses después desaparecía el líder de la revolución, Mao Zedong, y de la mano de Deng Xiaoping, China avanzaría en su reforma capitalista. En el Medio Oriente, el Líbano estaba inmerso en una sangrienta guerra civil que enfrentaba a cristianos, musulmanes y palestinos, y Siria se aprestaba a invadirlo. Un poco más lejos, Irak e Irán firmaban un acuerdo fronterizo que sería el preludio de la guerra de 1980. El 24 de marzo, la Argentina se sumó al círculo de represión y muerte
que ya reinaba en el Cono Sur. Faltaban 2 años para el surgimiento de las Madres de Plaza de Mayo y para que la palabra desaparecidos entrara en el vocabulario de la política internacional. Pero esa es otra historia. Ya habíamos visto este informe en su momento y para los que nos siguen desde hace mucho, tal vez esa voz les habrá sonado, lo mismo que a nosotros, como una voz entrañable, que era la voz de Arturo Varela, nuestro compañero fallecido en febrero del año pasado y a quien todavía seguimos extrañando. ¿Y cómo cambió el mundo, eh? Ahí ya se hablaba de China, Deng Xiaoping, las reformas. Después cayó en desgracia, ¿no? Después volvió. Sí, pero qué buen repaso, sobre todo Sí. una situación a 34 años, pero un cuadro bastante El buen completo. pantallazo, además, el informe sigue siendo buenísimo con esos mapas de lo más didáctico.